Martes 26 de noviembre de 2024. Emisión número 672 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que abordaremos hoy es el recuento del asesinato de dos soldados profesionales orgánicos del batallón Pigo Anza en un hecho ocurrido en el área rural del municipio de Garzón, Huila, a comienzos del año 2000, de abril del año 2024, cuando los soldados estaban cumpliendo con su función de darle la vida, honra y bienes a los pobladores de una zona hermosísima, de una zona con una prospección importante en la agroindustria, campesinos muy trabajadores, pero que llevan ya varias décadas en lo que es el centro sur del Huila, límites con el departamento del Caquetá, azotados por la presencia narcoterrorista de diferentes cuadrillas de las FARC. La famosa farsa de la desmovilización del señor Santos y las FARC cuando dijo que se había acabado la guerra en Colombia y que ahora sí era la paz más perfectamente posible y valedera, y el general Mora y el señor Humberto de la Calle le ratificaron en varios escenarios. Es más, se dedicaron a hacerle propaganda a esa farsa. Pues hoy los habitantes de Garzón y los soldados, que siempre son los que ponen sangre, sudor y lágrimas tratando de traer paz, donde los delincuentes de cuello blanco hacen la guerra y la toleran, son testigos mudos este par de jóvenes soldados asesinados, que lo que se hizo en Cuba fue una farsa y que Colombia sigue padeciendo los efectos del narcoterrorismo comunista como si fuera hace 15 o 20 años. Adelante, mi coronel. Coronel, para contextualizar a nuestra audiencia en términos analíticos, ¿cuál era el panorama político en Colombia respecto a las conversaciones de paz con el grupo narcoterrorista en abril del 2023? En abril de 2023 ya se acumulaban 6 años y medio, casi 7, de la firma del pacto FARC-Santos en Cuba y reiterado en el Teatro Colón en diciembre del 2016. Había pasado el gobierno Duque con el gran problema de la pandemia y de la presión que le hicieron los terroristas con fusil y sin fusil para destruir a Colombia con la mal llamada protesta social, que aún sigue sin decantarse en Colombia y se sigue mintiendo hasta en los medios de comunicación que fue un sentimiento surgido de los jóvenes por la falta de expectativas en el mercado laboral. O sea, en los gobiernos anteriores no había habido ese problema y en el de Petro tampoco, solamente en el de Duque se suscitó eso como si no fuera una realidad de Colombia, que para los jóvenes no hay suficiente mercado laboral. Como se nota aquí hubo detrás una violencia bien organizada por parte de los comunistas y los narcotraficantes que querían convertir a Colombia en un narcoestado similar al de Venezuela. Es decir, la mafia y el terrorismo comunista en el poder y el pueblo sometido a desplazamientos masivos y a la tragedia que vive el hermano país venezolano. Eso es lo que aspiraban los narcotraficantes y los comunistas, muy de la mano con la narcodictadura de Maduro y con la complicidad de los medios que nunca aclararon las cosas y antes, al contrario, entrevistaban a todos los jóvenes alebrestados que no sabían lo que querían, o a los dirigentes del paro que descaradamente invitaban a la gente a que siguiera destruyendo a Bogotá y a Cali y a Medellín, pero al mismo tiempo decían que era el problema del gobierno, no decían que era el problema de ellos que estaban instigando a la violencia. Así llegamos al gobierno Petro y comenzó con una catarata de mentiras que no paran ni de decirlas ni de destaparse de sus farsas. Hoy es noticia, como lo lleva casi hace una semana, el tema del engaño a miles de jóvenes que les habían prometido préstamos en el ICETEX
y que ahora lo están cogiendo de bandera de campaña los de la supuesta oposición y como distractor los que vienen a la ambición de reemplazar a Petro. Todo eso para decir que al llegar al 2023, cuando estaba ocurriendo este fenómeno de la violencia ya desatada en varias regiones, incluido Garzón Huila, la dirigencia política, igual que siempre, en rapiña permanente por sus prebendas y cada quien alando el hilo desde la vertiente que más le favorece a sus intereses personales, pero nunca a favor de los intereses del pueblo colombiano. Entonces sería larguísimo, habría hasta para escribir una enciclopedia en cada caso particular de cada politiquero descompuesto, pero resumámoslo en que todos los actores y factores excluyentes de la construcción de país estaban más que vivos y coleando en ese momento. Adelante, Víctor. Mi coronel, ¿cómo informó el diario El Tiempo los hechos relacionados con el asesinato de 2 soldados de la 9ª Brigada en la zona rural del municipio de Gazón, departamento del Huila, en abril del 2023, mientras la administración Petro aceptaba primeras imposiciones de los narcoterroristas en las mesas de conversaciones en Cuba? Ha sido sintomático, antes de hablar un poquitico del titular del tiempo, que cada vez que cualquier gobierno anuncia inicio de conversaciones con los terroristas, entonces la respuesta inmediatamente es el asesinato de unos soldados, la destrucción de un puesto de policía, un secuestro masivo, aparición simultánea de los terroristas en diferentes partes del país, declaraciones de una cantidad de estultos, todo que no tienen la menor idea de lo grave que le está pasando al país o que sí son responsables por acción u omisión de lo que sucede, hablando de la necesidad de la paz, etcétera. Resulta que para esos días el Petro anunció el nombramiento del señor Camilo González Pozo como su representante para negociar con una de las supuestas disidencias de las FARC. Y decimos supuestas porque desde la óptica nuestra, las FARC son las FARC, no hay disidencias, son ellos. Entonces, el señor Camilo González en una entrevista descarada y cínicamente dijo que esos bandidos que integraban a las FARC no eran los mismos de antes y que era un grupito que hasta ahora se estaba conociendo. Con una sonrisita irónica y despectiva por los colombianos le agregó que era muy bueno que se reunieran esos bandidos porque era más fácil así, en lugar de que estuvieran cada uno por su lado. Entonces, no acababa de decir esto el señor González Pozo con su estulticia o con su mala intención, eso queda al análisis de quienes ven los hechos, que ocurriera este hecho lamentable. Entonces, el periódico El Tiempo, con base en un video de una campesina que lo tomó desde lejos y se escuchan los disparos en el cafetal aledaño a su finca, el periódico El Tiempo comentó que hubo un combate muy fuerte en el área rural del Huila y que fueron asesinados dos jóvenes soldados de apenas 21 y 23 años con la vida en primavera por unos terroristas desmadrados que no tienen ningún futuro y que odian a la especie humana y lo único que sueñan es cumplir los sueños de sus jefes que ahora están en el Congreso, felices pelechando de nuestros recursos, de convertir a Colombia en un paraíso igual a Norcorea o a Cuba, país comunista descompuesto. Entonces así comenzó el periódico El Tiempo a contarle al país este hecho. Coronel, ¿cómo se evidencia en el video grabado por un lugareño el día en que ocurrió el asesinato de 2 soldados de la 9ª Brigada en la zona rural del municipio de Gazón en abril del 2023, mientras la administración Petro aceptaba las primeras imposiciones que le hicieron los narcoterroristas en la mesa de conversaciones para iniciar los diálogos? Pues en esos días fue muy famoso otro video que recordemos era un terrorista con todos los niños de un corregimiento despidiéndolo para que se subiera en un helicóptero pagado por el Estado colombiano y lo recogiera desde el Cauca para llevarlo
al Caquetá a la reunión de cabecillas con los cuales iba a reunir el señor González Pozo. Entonces el país tenía muy frescas esas imágenes y había mucho debate en los medios de comunicación acerca de cómo era posible que los delincuentes de las FARC tuvieran toda esa prerrogativa de que hasta el Estado los trasladara, despejara la zona para llevarlos y fuera de estos zampones reunieran a los niños con banderitas blancas despidiéndolos alrededor del helicóptero como si se tratara de la llegada de MacArthur después de la guerra en las Filipinas. Entonces se presentó ese combate y circuló el siguiente video que no tiene imágenes directas del combate, pero sí tiene las imágenes de una zona hermosísima en la cordillera oriental, límites del Caquetá y del Huila, muy potencialmente productiva en agricultura y temas agropecuarios, grabado por una campesina que alcanzó a ver el cielo desde su casa y cómo en la cañada ocurría el enfrentamiento. Como notamos en ese breve video, a pesar de el ruido natural de los pajaritos y la fauna silvestre, se oye a la distancia el intercambio de disparos entre el ejército y los soldados y se notan algunas viviendas alrededor. Se evidencia que es una zona cafetera y que de difícil acceso y por eso es fácil que ocurran esos hechos de violencia ya que tiene muchos pliegues el terreno y que los cursos de agua que allí hay, que son bastantes, permiten la subsistencia de los grupos terroristas. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue el enfoque que dio el portal electrónico Infobae a los hechos atinentes al asesinato de dos soldados de la Novena Brigada en el municipio de Garzón en el mes de abril del 23, mientras la administración Petro aceptaba las primeras imposiciones de los narcoterroristas en las mesas de conversación? Bueno, mi coronel, resulta que el portal publicó una cantidad de comentarios y de análisis en torno a este suceso. Primero resaltó que ya en las mesas de conversaciones los delincuentes tenían una agenda de la que partían, como siempre han partido, que es la realidad y es lo que sobre lo que se debe hablar. Entonces ya la agenda que presentaban los bandidos de las FARC al señor González Pozo era una catarata de imposiciones, como lo han hecho con él y lo han hecho con sus antecesores. Siguiendo la escuela de Iván Márquez en Cuba, de una vez ellos fueron los que trazaron, aquí se va a negociar esto, y en el momento en que ustedes nos digan que no nos levantamos de la mesa. Entonces Petro y su banda les contestan que no, que hagan, porque... Pero de remate Petro colocó en ese momento de jefe del equipo negociador a Oti Patiño, quien acababa de cometer un fiasco y una irresponsabilidad total en el manejo de las conversaciones con el ELN y como premio, entonces ahora le dio la dirección de todos los grupos, incluido el que negociaba con las FARC. Entonces ya vemos que el escenario es bien complejo y el periódico, el portal publica y dice, Infobae nos dice que en la mañana del 6 de abril, un sábado, cuando los campesinos estaban alistándose para salir al mercado, se reportaron enfrentamientos en tres zonas distintas del área eh, rural del municipio de Garzón Huila, las veredas del Descanso, Los Robles y La Trinidad, que en realidad son veredas muy cercanas, son sitios que no distan mucho uno de otro, y que allí opera una cuadrilla de las FARC, de las que dirige Iván Mordisco, que la autodenominan Estructura Rodrigo Cadete, en memoria de uno de los terroristas de las FARC que ya murió. Al mismo tiempo resalta el portal que ese mismo día, en el departamento del Putumayo, se habían completado 13 laboratorios de cocaína destruidos por el ejército. Entonces, que ya
y la situación en el país había cambiado. No lo dice el portal, pero lo deducimos nosotros. ¿Cuál era entonces la estupidez del señor González Pozo diciendo que hasta ahora se estaban conociendo y fuera eso de entrada dejándose imponer todo lo que decían las FARC al estilo de Iván Márquez en Cuba, ahora las FARC de Mordisco, que son los mismos? También resalta el portal que hay unos soldados muertos, dos, y que hubo otro soldado gravemente herido, del cual no se conocía en ese momento el estado de salud. Eh, Dice también que los nombres de los soldados eran Cristian Camilo Flores Soto, de 23 años, y Jainer José Bonivento, de Piayú, de 21, integrantes del Batallón Magdalena, Batallón de Infantería número 26, Cacique Piguanza, corrijo, y que el secretario de gobierno, como es usual en todos estos politiqueros de oficio, había dicho que los incidentes se han registrado en el entorno rural de Garzón, que hubo un intercambio de disparos y que esos eran los hechos de orden público que se registraban y que lo lamentaba mucho, pero de resto su responsabilidad como miembro de la administración departamental termina ahí, como si ellos, acumulados años tras año, los dirigentes políticos que han pasado por ese departamento, fueran libres de polvo y paja de toda la tragedia que ha padecido Colombia. Eh, Porque según su visión, siempre el problema es militar. Adelante, mi coronel. ¿Qué ocurría el mismo día en el departamento de Cauca mientras el laxo negociador de paz, Camilo González Pozo, decía a los cuatro vientos que las supuestas disidencias de la FARC hasta ahora se estaban conociendo? Pues que mientras ese señor andaba en la luna o estaba haciendo intencionalmente un mandado a la FARC, eso queda al análisis. En la carretera panamericana entre La Tunía y Piendamó, Cauca, que eso es muy cerca a Popayán y es un sitio también realmente cerca a Cali. Es una zona que por el desbordamiento del río Paez en el año 94 recibió una bonificación especial del Estado colombiano y permitió desarrollar varias industrias en el sector con el fin de traer una transformación a la zona y permitir que esa liberación de impuestos mientras esas empresas se asentaban garantizara la reconstrucción de toda la zona afectada por el desborde del río Paez, que fue bastante grave, tanto para el Huila como para el Cauca. Entonces allí se ha mejorado la construcción, se ha mejorado la presencia de inversiones, el turismo y en cierta forma la agroindustria muy incipiente. Pero desafortunadamente ya más en la cordillera está el narcotráfico floreciendo de manera intensa. Entonces, para los narcotraficantes de todos los carteles, incluidos el de las FARC y el del ELN, no es nada conveniente la presencia de la fuerza pública, ni siquiera la policía de tránsito. Entonces, el viernes 5 por la tarde, un día antes de los asesinatos de los soldados en el Huila, en el Cauca también, los terroristas de las FARC eh, hicieron un atentado con explosivos contra una patrulla de la Policía Nacional de Tránsito, de esas patrullas que la Policía Nacional dispone en la carretera para auxiliar a quien tenga problemas, eh, el movimiento con sus vehículos para garantizar que el tráfico fluya, para estar pendiente de cualquier incidente que pueda afectar la movilidad y para estar asistiendo en términos generales a todos los viajeros. Y en cierta forma prestar alguna seguridad, aunque ellos no van con fusiles, son grupos grandes, sino son más temas informativos y de apoyo comunitario. Entonces, allí asesinaron a un agente de policía, hirieron a unos civiles, se robaron las armas, incendiaron el vehículo y pues hubo enfrentamiento con unidades de la policía que llegaron, pero finalmente el patrullero Emerson Andrés Serrano murió. Entonces viene la contradicción.
dos departamentos históricamente afectados por la violencia terrorista de las FARC, como son el Cauca y el Huila, en menos de 24 horas, escenario de dos acciones criminales de las FARC, mientras el señor González Pozo decía con una sonrisita satírica y- e irónica en televisión que no, que hasta ahora se estaban conociendo y ya le tenían una agenda completamente impuesta y él con los mediocres que lo acompañaban estaba ya validando todo eso. Adelante, mi colega. ¿Qué publicaron al respecto del Heraldo de Barranquilla y el Diario del Huila? Pues como vemos en la pantalla, la foto es reiterativa en los dos medios de comunicación y en todos los que se publicó. Este es un esquema fotográfico que ha venido utilizando el Ejército Nacional cada vez que las FARC o el ELN asesinan a nuestros soldados o el Clan del Golfo. Publican la foto sobre un fondo y el nombre de los soldados asesinados, pero eso ya se volvió costumbre. Eh, Mientras en Estados Unidos, por poner un ejemplo, eh, hay un cementerio militar que es el de Arlington, a donde se entierran todos los militares que mueren en combate y se les rinde una reverencia nacional y es histórico y está perfectamente organizado por conflictos, por etapas, por tragedias, etcétera. Aquí en Colombia son cifras que terminan aquí en una estupidez colectiva del Ministerio de Defensa y el mando militar ofreciendo condolencias y de ahí no pasa nada. Y los medios de comunicación reproduciendo por miles la misma información. Entonces, aquí los dos periódicos, tanto el Diario del Huila como el Heraldo de Barranquilla, resaltan que 10 días antes, entre el 25 y 26 de marzo, eh, había habido unos combates en el mismo sector rural de Garzón Huila, que había sido dado de baja un terrorista, que se han capturado dos y se les había incautado una gran cantidad de material de guerra. Pero que como las operaciones seguían, esta vez eran los bandidos los que han asesinado a dos soldados y herido a otros. También reiteran, pero de ahí no pasa, es que en el sur del país ha sido una constante, dicen en ese momento, estamos hablando del primer cuatrimestre del año 2023, en las acciones terroristas de las FARC coinciden, y eso lo agregamos nosotros, con las estulticias del señor González Pozo diciendo que hasta ahora estaban conociendo, y como vemos los medios de comunicación diciendo otra cosa, con hechos, que los combates seguían y que en ese sector del sur del país la guerra seguía intensamente. Eh, ya el diario del Huila, que pues, es local, maneja mejor la información, explica que el sitio exacto donde ocurrió el asesinato de los dos soldados se llama Campo Bello, en el área rural de Garzón. Reitera que la cometió la cuadrilla Rodrigo Cadete de las FARC y que ahí en ese momento están dedicados a extorsionar a la población civil, a reclutar niños, a constreñir los campesinos que no se pueden mover a determinadas horas y por determinadas áreas. Y resume parcialmente el comentario o el comunicado de la novena brigada solidarizándose con las familias. Ya lo hemos repetido aquí, eso es apenas de forma, pero el fondo debe ser la respuesta militar completa que debe dar el Estado a estos bandidos y la respuesta integral del Estado en todos sus campos de acción para que definitivamente se erradique ese problema y no se convierta en un eterno conflicto que solamente le sirve a los politiqueros de un lado y del otro para echarse pullas, para decir unos que ellos son los abanderados de la paz y que hay que negociar en nombre de la paz y otros buscando reelecciones y puestos y quedarse con el cuento de que a la guerrilla hay que darle plomo corrido porque cuando yo sea presidenta el ejército va a entrar es a acabar con todos esos bandidos, dice por ahí una candidata y varios que utilizan esos argumentos con tal de ganar a Ave Marías con camándula ajena. ¿Cómo informó el Diario del Norte con sede en Barranquilla la lamentable noticia del asesinato de dos soldados de la Novena Brigada
en zona rural del municipio de Garzón, Huila, en abril del 2023, mientras la administración Petro aceptaba primeras imposiciones de los narcoterroristas en las mesas de conversación iniciales? El Diario del Norte de Barranquilla, un diario más pequeño que el Heraldo, pero tiene buena circulación, enfocó más la noticia en el asesinato de un soldado guajiro, porque es un diario de la costa norte de Colombia, pues enfoca más las noticias, y resaltó que el soldado Jaime José Boniviento y de Piayú es de origen indígena, guajiro, una raza muy orgullosa de su tierra, los guayú, y repitió exactamente lo mismo que han dicho los otros medios. Reprodujo parte de los comunicados y de las lamentaciones del mando militar, y por ningún lado se ve, como ustedes han notado, en todos estos medios nacionales e internacionales, declaración alguna del señor Petro o del señor Velázquez, que son absolutamente ineptos, radicalizados, ideologizados a favor de lo que hacen los terroristas y no defendiendo a los soldados que de manera paradójica los están sosteniendo en cargos que nunca han debido ocupar. Entonces, el periódico, el Diario del Norte, le dio mucho énfasis al asesinato de un joven guajiro, que como veíamos ayer no es el único, han sido varios. También ayer hablábamos de la muerte, el asesinato de un cabo de origen guajiro, probablemente hasta pariente, como dicen allá ellos, porque también el segundo apellido de ese cabo era de Piayú. Vemos que ahí sí no aparecen los que hablan del exterminio sistemático de la UP y del exterminio sistemático del campesinado. Y aquí las FARC todos los días asesinan personas, todos los días desplazan gente, pero nadie menciona eso, porque es que no es rentable para las ONGs que viven de los contraticos con el Estado, para que les dé la posibilidad de publicar mentiras alrededor del conflicto. Y el Estado, mal representado por nuestros gobernantes, no de ahora, sino de hace muchos años, les legitima todo ese vandalismo intelectual, financiándoles con contratos jugosos la publicación de memorias y historias que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del hermoso municipio de Garzón, Huila, para que las cuadrillas de la FARC estén permanentemente atacando a la población civil y hostigando mediante emboscadas a las patrullas del ejército? Eh, Vemos en el mapa de la izquierda que el municipio está ubicado en el centro sur y oriente del municipio, del departamento del Huila. Aquí ponemos el puntero para ver mejor. Que a su vez el departamento del Huila está ubicado en el sur occidente de Colombia y que, como vemos en el mapa de la derecha, hace parte de las dos cordilleras que forman la parte oriental del sistema andino colombiano, y que más o menos por el sector de Garzón, ya el río Magdalena, el río Grande de la Magdalena, comienza a ser, como su nombre lo indica, grande, y ya comienza a ser, a recibir agua de muchos tributarios hasta unos kilómetros más arriba, conformar la famosa represa que está en el municipio de Bobo y alrededores. Vemos también que gran parte del municipio está ubicado sobre la margen derecha del río Magdalena, y que por ende, en la medida que se asciende hacia las veredas que vimos en las fotos y el video ahora, es más quebrado y a tendencia de un clima mucho más frío y tapado. Sube la cordillera y desciende inmediatamente por un carreteable en el famoso Cerro de Gabinete, que es muy conocido, sobre todo por los militares, ya que es un sitio donde hay una repetidora de comunicaciones que garantiza las comunicaciones militares con todo el sur y occidente de Colombia, oriente también hacia los llanos, eh, lleno de cursos de agua, con multiplicidad de accidentes topográficos que permiten, eh, desde el lado bueno, un desarrollo agroindustrial que no se ha logrado, y desde el lado malo la presencia de terroristas que se pueden mover
a sus anchas, ya que cruzan el departamento del Caquetá, están muy cerca del norte de Florencia, o hacia el oriente pueden llegar hasta el Caguán y más allá, siguiendo el descenso generoso que va produciendo la cordillera hacia el oriente y entrando a la selva tropical amazónica. Es una zona geoestratégica por donde se le mire, ya que de su parte alta, de ahí clima prácticamente hasta de páramo, se desciende rápidamente hacia la selva amazónica, donde van cambiando los pisos térmicos y todos los sí, ecosistemas aledaños. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿se podría afirmar que la guerrilla narcoterrorista de las FARC es una especie de cáncer político y social contra los colombianos, especialmente para las personas de escasos recursos, a quienes, en contrario, dicen todo el tiempo estar representando? Mi coronel, desde hace rato se dice en Colombia que la dirigencia política, sea cual fuere, es el primer cáncer que sufre el país, porque en lugar de aportar son los responsables de todo lo que nos pasa. En segunda medida, se ha aducido que el narcotráfico es la otra parte del cáncer. Y desde luego, cuando le preguntan a los colombianos en las encuestas, señalan las guerrillas comunistas. Pues son tres factores. El gran problema para que esto sea un cáncer mayor es que en las FARC y en el ELN se articulan exactamente los tres fenómenos. Está la dirigencia política corrupta, que por acción u omisión les coopera. Están los narcotraficantes, que los financian y hacen negocios con ellos y hasta los convirtieron en cartel. Y están ellos mismos en sí, que son asesinos, depredadores, violadores, secuestradores y criminales de la peor laya. Entonces, si se reúnen esos tres en un solo grupo, como son las supuestas disidencias de las FARC, no nos queda más remedio que concluir, sin exageraciones, que las FARC, que articulan todos los males que le pasan a Colombia, son un verdadero cáncer para la sociedad colombiana. Gracias, mi coronel. Ahora, ¿qué podríamos agregar a la convulsa demagogia de los partidos políticos en Colombia en este dramático momento de la historia del país, salpicada de violencia comunista y narcotraficante permanente contra todos los habitantes del país? Mi coronel, que viendo esta foto que está en pantalla, donde hay 25 de los 66 aspirantes a reemplazar a Petro, pues no sabe uno si reír o llorar, porque como decían las abuelas, los revuelve a todos entre un colador y no saca un caldo. Nada que le convenga a Colombia. Ahí ustedes ven en la foto de politiqueros descompuestos, ignorantos, porque ahora no dicen ignorantes, sino ignorantas e ignorantos, mediocres que ya han sido funcionarios públicos y no dan la talla, politiqueros descompuestos, habladores, comunistas, amigos del terrorismo, de todo eso hay en esa foto, y eso que faltan 41 de los 25. Entonces, ante un escenario tan pobre de calidad profesional para aspirar a gobernar a Colombia, lo único que podemos esperar es más de lo mismo, más desazón y falta de claridad. De estos personajes que vemos en esta foto, los 41 que están buscando ser presidentes, no hay un solo plan de gobierno estructurado, no hay solo un solo proyecto de Estado, no tienen la menor idea de cuáles son los objetivos nacionales y si la tienen, tienen es una idea muy clara de sus objetivos personales y el de sus amiguetes y entonces se le cuestiona al actual desgobernante que lo ha hecho mal, pero es que sus antecesores tampoco es que sean la novena maravilla. Adelante, mi coronel. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle la oleada de crímenes cometidos por el ELN desde sus inicios hace 60 años y que hoy siguen siendo iguales o peores? Pues mi coronel, ayer hablábamos
de la posibilidad de paz con el ELN y concluíamos, ¿por qué no?, por todas las trapacerías de este grupo. Mucho menos con las FARC, que lo que están es jugando a desarrollar su plan estratégico. Tienen posicionamiento en el Congreso, apariencia de yo no fui con medios de comunicación. Ahora se habla del honorable senador y la honorable senadora de las FARC, y ya no llaman FARC sino comunes en medio de otro artilugio, y sus cuadrillas delinquiendo y destruyendo a Colombia, y con un negociador de paz que actúa como si fuera de los mismos, diciendo que hasta ahora se están conociendo, y los bandidos cometiendo todos estos actos. Y si le sumamos que acabamos de concluir que son un cáncer para Colombia, pues tampoco habrá paz con las FARC y será otro show, otro engaño y otro desencanto del país frente al narcoterrorismo comunista. Escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria de los soldados profesionales Cristian Camilo Flores Soto y Jonier José Bonivento Epiayú, fallecidos en combate con las FARC en área rural del municipio de Garzón, en el Huila, a comienzos de 2024, como parte de una oleada terrorista persistente, tendiente a poner el país en jaque y sacar los mayores provechos del gobierno de Gustavo Petro. Y coronel, el comentario para el día de hoy de parte del coronel Alarcón. Adelante, Se mi coronel. titula ¿Somos o no somos? En medio de la confusión, el caos, el terrorismo, la libertad plagada de criminales condenados en engaños, tramoyas, interpretaciones mentirosas y amañadas, el país sigue sumido por igual a lo que los bandoleros han ido acostumbrando al pueblo en más de 60 años, obrando ilegalmente dentro de la coyuntura propia de un criminal plan estratégico de la izquierda comunista con sus brazos armados. Una serie de golpes asesinos a las Fuerzas Armadas del país, con emboscadas, secuestros y muchas violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Adicionándole que es el mismo gobierno y su jefe supremo quien las ata de manos para restarles fuerza a su accionar. Hoy he querido traer a colación el hecho por medio del cual muchos politiqueros disfrazados de políticos, especialmente de izquierda, han tomado como caballo de batalla el tan nombrado acuerdo de paz, para hacer exigencias y hasta plantear planes de choque para exigir que una de las partes, que es el gobierno, cumpla lo que se prometió, mientras la contraparte solo pide y pide. Se llenan los bolsillos con onerosos sueldos que los politiqueros le regalaron, sin más ni más, como congresistas, y salen de nuestros impuestos
fruto del sudor de los frentes de la frente del pueblo. Como complemento, poco a poco van camuflando dentro de los colombianos la negación de sus delitos y de que no son narcotraficantes, que no son FARC, que no son violadores, etc. Es decir, gran parte de las cosas que aceptaron para iniciar los diálogos ya no son ni fueron. A todo esto le nacen varias preguntas, no una sola. En verdad, ¿son FARC los que hoy asumieron el Senado por asesinar, secuestrar, extorsionar, es decir, sumir con terrorismo al pueblo trabajador que tanto propende defender? Estos progresistas terroristas que hoy se presentan como monjitas de la caridad no son los mismos que hoy están atormentando y sufriendo al país con un tal Estado Mayor Central, disidencias o segunda Marquetalia. Los mismos que tienen a ministros politiqueros, al mismo secretario de la ONU, lanzando voces de ayuda y exigencia para que el gobierno acelere la entrega de tierras, viviendas, proyectos productivos y todo gratis, mientras los demás colombianos solo reciben impuestos y más impuestos, y o recortes presupuestales con falsas promesas amenazantes de reintegro, que al no haber sido hechos en su oportunidad, obrando en justicia, deberían ser asumidos con recortes de los también onerosos sueldos de los altos cargos de la nación. Pues así llegamos al fondo del asunto y la construcción de la pregunta que titula los comentarios de hoy. Cuando de acuerdo se habla, se retrotrae uno a la vieja usanza del famoso pacto de caballeros, que eran tan sagrados que no necesitaban formalidades, pues únicamente la honorabilidad, la integridad y la honradez de las personas no era cuestionable, pero cuando es solo entre personas es supremamente fácil atender las eventualidades que se puedan presentar en su cumplimiento. Sin embargo, siempre existe un representante legal cuando abarca varias personas o entidades, y así las cosas, todos tendrán la obligación de cumplir normas y acciones sobre el particular, cumpliendo y respetando ese beneficio o beneficios comunes que se han acordado. Lo que, como es sabido, para la mayor garantía está plasmado en documentos escritos y con firmas. En Colombia parece que no existe nada de eso. Ningún acuerdo se ha cumplido a cabalidad. Se les deja pasar el tiempo, hasta el olvido, y por lo general, quienes recogen las ganancias son la contraparte del gobierno, casi siempre apoyados por políticas adversas y mañosas. De lo contrario, y siendo una situación seria, no estaríamos como estamos. Entonces, ¿por qué al gobierno sí se le exige y este a su vez nos cobra al pueblo trabajador honrado, mientras los que firmaron la contraparte volvieron a sus andanzas, que son más rentables que el sueldo de un congresista, seguramente con el ilícito del narcotráfico, que los envalentona para secuestrar y atacar a la autoridad legal y a la fuerza pública? Salta la pregunta: si algunos bandoleros de la FARC se han apartado del proceso formando organizaciones anexas a ese brazo armado y premiando a quien fue el principal firmante de la contraparte, ¿por qué no se le ha exigido explicación y cumplimiento de lo acordado? ¿Será que esa parte no quedó incluida en el documento dizque el mejor acuerdo posible? ¿Podrá llamarse acuerdo algo que es solo para cumplir una sola de las partes? Señores politiqueros, ustedes fueron los que aprobaron en nombre del pueblo que los creyó en elecciones. Todos vimos televisivamente la firma en La Habana y la propaganda que le hicieron en Cartagena y el Teatro Colón, y los gastos publicitarios, para que nos vengan a salir con lo mismo. Aquí hoy y todos los días los vemos en los medios hablando de las bondades de nada, jactándose de sus logros represivos hacia el pueblo. Total, a la hora de la verdad, ¿dónde está la responsabilidad de las partes? ¿Somos o no somos? Coronel Eugenio Alarcón. Gracias, mi coronel. Bueno, pues muchas gracias, coronel Alarcón, por su comentario, y es completamente cierto, ¿no? Al fin, la dirigencia política, como vemos, es la responsable de todo esto, y los delincuentes siguen asesinando gente. Mientras tanto, ya estos dos jóvenes soldados
a quienes les rendimos hoy todo nuestro homenaje, igual que el patrullero de la policía asesinado en el Cauca, completamente olvidados, y hoy o mañana o dentro de unos días caerán otros soldados, otros policías masacrados por los terroristas de las FARC y del ELN, y el señor Petro y todos los politiqueros ambiciosos de poder seguirán hablando de la necesidad de la paz y de sus grandes logros y aportes al desarrollo colombiano, cuando en la práctica vemos otra cosa. Esta noche continuaremos con nuestra actividad académica y mañana retornaremos en la hora habitual con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Un feliz día para todos, que Dios nos siga acompañando y bendiciendo. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos.